Bien, chicos, vamos entonces a continuar con la temática que hemos estado nosotros puntualizando en historia. En esta última unidad, en esta última parte, vamos a ver la conquista europea en América y la extracción de recursos y la esclavitud. Dentro del proceso que nosotros hemos estado revisando, principalmente lo hemos centrado en cuanto a lo que se refiere a esta perspectiva de la historia dentro de los procesos históricos, desde las civilizaciones antiguas, la conformación del Paleolítico, el Neolítico, la propia consideración de las culturas aborígenes en América, y vamos a llegar hasta la parte de la conquista europea. ¿Cuál es nuestro tema para el día de hoy? Vamos a ir puntualizando y vamos a hacer un trabajo. El tema del día de hoy son las relaciones de explotación y sometimiento de la población indígena. ¿Cuál es la pregunta que nos va a guiar? ¿Cuáles fueron las formas de explotación implantadas por los españoles? De la pregunta que pueden observar ahí, ustedes escriban la pregunta y van a ir completando con lo que vemos hoy en día en la clase. Entonces, este es nuestro tema, el que podemos observar aquí. Este es nuestro tema. Y la pregunta es la que nos va a ir guiando. Entonces, ustedes van a contestar esta pregunta. ¿En base a qué? En base a lo que vamos a ver hoy día en clase. Esa es propiamente la tarea o nuestro trabajo, lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bien, jóvenes. Entonces vamos a continuar con esta perspectiva. Por favor, anote el tema que está en negro y la pregunta en rojo. Bien, como vemos, la pregunta es ¿cuáles fueron las formas de explotación implantadas por los españoles? Vamos a ir revisando esta perspectiva. Primera forma de explotación, la mita colonial. La mita fue un servicio prestado por los indígenas por turnos. Rotaban cada cierto tiempo y trabajaban en las minas, en batanes, obrajes y en obras públicas. Se convirtió realmente en un trabajo forzado. ¿Qué eran los obrajes? Eran los centros o infraestructuras donde se confeccionaban telas, paños y otros productos textiles. Y los batanes eran los lugares cercanos a las fuentes de agua donde se lavaba y se teñía la tela. Ya vamos a ver un ejemplo de este así llamado batanes, de este elemento. Entonces, esta es la mita colonial. Debemos considerar que fue este servicio que se rotaba. Por estas labores debían recibir un salario los indígenas. Aún así, se convirtió en un trabajo forzado. Dentro de esta consideración, propiamente la mita colonial fue un sistema que les permitió a los españoles tomar el control y obtener recursos a partir de la mano de obra de los indígenas. Dentro de esta consideración del tema que estamos revisando, que son las relaciones de explotación, no hay que olvidarse que propiamente la corona para la recolección de impuestos generaba una serie de sistemas dentro de los cuales también los españoles tenían a su cargo a indígenas y por medio de estas relaciones de explotación, de estas formas de explotación, se fue dominando este grupo. Otro de los elementos, otra de las formas, bueno, antes de continuar, no se olviden, esto es un batán, destinada a transformar unos tejidos abiertos, funcionaba con la fuerza de agua corriente que hacía mover una rueda hidráulica y funcionaba de esta manera. Entonces, por tener un conocimiento, ya lo estaremos puntualizando cuando veamos las formas de extracción de la riqueza, lo que son los obrajes, los batanes, pero es importante tener una idea porque ya se va nombrando dónde trabajaban la mita colonial, específicamente los obrajes, los batanes y las minas. Segunda forma de explotación, la encomienda.
Eran concesiones que la corona hacía a sus súbditos por servicios prestados. Y estas concesiones principalmente lo que llevaba era a que se le entregue a un español tierras y un grupo de indígenas a su cargo. El encomendero tenía la obligación de evangelizarlos y velar por ellos. En el siglo XVII entró en crisis y fue desapareciendo esta forma. La encomienda principalmente tenía la perspectiva de que un grupo de personas que prestaban servicio a la corona se les entregaba estas tierras y un grupo de indígenas, particularmente los indígenas, evidentemente trabajaban para los españoles a cargo de ellos y la idea era evangelizarlos. Si vemos dentro del proceso de la conquista española, se les permitió mantener los territorios a los españoles con el supuesto de que debían evangelizar a las personas que estaban dentro de este territorio. Eso es propiamente la encomienda. Entonces hemos visto dos elementos, la mita colonial y la encomienda. No se olviden, simplemente vamos a ir puntualizando, porque la pregunta es cuáles fueron las formas de explotación implantadas por los españoles. Entonces, una, la mita colonial; dos, la encomienda. No se olviden que en el siglo XVII entra en crisis y ya vamos a ver cuál es uno de los elementos más fuertes dentro de esta consideración. Tercer punto, el yanaconazgo. Voy a darles un momento mientras ustedes van tomando apuntes de lo que se está diciendo. Tomen en cuenta entonces sobre todo esta consideración de lo que es propiamente la encomienda. Otro elemento, el yanaconazgo. Era la concentración de un grupo de indígenas al servicio de los españoles para actividades de hacienda, doméstico, entre otras actividades. Este grupo, aquellos que desempeñaban esta labor, no estaban obligados a cumplir la mita colonial, ni tampoco estaban atados a un encomendero, es decir, que no pertenecían a la encomienda ni a la mita, no pertenecían a este grupo. Pero en el yanaconazgo, como era una institución de relación laboral próxima a la esclavitud, entonces directamente tenían esta misma idea y recibieron muchos maltratos, aun cuando no estaban ligados a la mita ni tampoco a la encomienda, no estaban ligados a ningún encomendero. Eso era el yanaconazgo y era prácticamente un grupo de indígenas que servían a un español y este español obtenía obviamente réditos sin la característica de la mita o de la encomienda, sin ser una concesión por la corona o sin prestar un servicio, es decir, no era un servicio rotatorio ni era prácticamente, estaban a cargo de ese español. Puntualizamos sobre todo la parte primera, que es el elemento más importante de este yanaconazgo, esta concentración, un grupo servicio o a cargo de un español para actividades domésticas o de la hacienda. Finalmente, podemos nosotros puntualizar otro elemento. No se olvide copiar. O sea, si usted simplemente toma nota, puntualiza cuáles son estos elementos, sube Educay, porque la pregunta va a estar para la plataforma. Es un trabajo dentro de la clase. El concertaje. Finalmente, bueno, cerrando esta perspectiva, con relación, ya veremos otro elemento más, pero el concertaje es uno de los elementos que más se utilizó dentro de la época colonial. Era la relación entre un hacendado y un indígena. El hacendado entregaba un pedazo de tierra y el segundo debía pagarlo por medio del trabajo. El indígena se iba a encubrir todas las deudas con el patrón y tardaba décadas en pagar el pedazo de tierra que le cedía. Es algo paradójico, obviamente, lo que vemos aquí, principalmente porque quienes eran dueños originarios fueron los indígenas.
Aún así, después de la conquista, el concertaje fue uno de los elementos más utilizados. Como podemos observar también en la imagen, un terrateniente, un hacendado, le genera una deuda a con quien concierta, en este caso los indígenas. Como vemos en la imagen, se pagaba un salario, se daba de ese mismo salario o de lo que producía dentro de la tierra, se pagaba esta deuda. Pero muchas veces no se lograba pagar, no se llegaba a este pago y se generaba de esta forma un engaño realmente. El concertaje, como les digo, es una de las formas que más o mayormente se utilizó y como vemos en la imagen, esto es la perspectiva del concertaje. Se les daba un espacio de tierra, ya sabemos que ese espacio de tierra se llama huasipungo, donde podía vivir el indígena a cargo del hacendado y el hacendado le decía o le concertaba la posibilidad de tener este espacio de tierra a raíz de su trabajo, con la condición de que trabaje para esta persona dentro de las condiciones que instaure el hacendado. Voy a ir recapitulando algunos elementos. Por lo tanto, la mita, ¿dónde está fundamentado principalmente? En la consideración de las minas. Es uno de los elementos que más podemos observar, porque como es un trabajo forzado, es un trabajo pesado, necesita de un grupo de personas que estén rotando. Así los batanes y los dobrajes, porque están ligados a lo textil, a la conformación propia de esta elaboración textil, lo que también demanda un trabajo muy fuerte. Dentro de la siguiente consideración, ya propiamente hablando de la encomienda lo que quería era un trabajo de hacienda, la perspectiva de la hacienda a cargo de un encomendero con la justificación de que le va a evangelizar. No se logra esta consideración porque explotan al grupo de los indígenas y mayormente en el siglo XVII va desapareciendo. ¿Desaparece por qué? Porque aparece el concertaje. Este yanaconazgo es la perspectiva de un grupo de indígenas que no están a cargo del encomendero ni están a cargo en la mita colonial. Entonces no trabajan directamente con un encomendero y trabajan en las haciendas principalmente. Es el trabajo de hacienda a cargo de un español. Este español a cargo de los indígenas no tiene ninguna relación de concesiones con la corona, sino que está a cargo de este grupo, pero también se convierte en un sistema de esclavitud. ¿Cómo podemos entonces considerar la primera forma de esclavitud dentro, bueno, no digamos la primera forma, pero una consideración de la esclavitud propiamente en el caso de los indígenas dentro de estos sistemas de sometimiento de la población y sobre todo el yanaconazgo? En cambio, el concertaje, como les digo, es uno de los elementos que mayormente debemos nosotros considerar en el momento que las concesiones con la corona van cayendo. Hay un grupo privilegiado que tiene la tierra, que es dueño de la tierra, los hacendados. Estos hacendados o terratenientes, dueños de la tierra, ya no obligan, digamos, de cierta forma o de forma directa al que los indígenas estén a su cargo. No los llevan como en el yanaconazgo o con la consideración de mantenerlos dentro de la hacienda. Tampoco hay una concesión con la corona directamente. Obviamente siempre hay una relación con la corona porque de ahí se obtienen los réditos. Y tampoco se da un servicio prestado en cuanto a un servicio rotatorio, sino ¿qué sucede aquí? Los españoles les entregan un pedazo de tierra. Les dicen que ese pedazo de tierra va a ser suyo y que para pagar el pedazo de tierra tienen que trabajar. Evidentemente, lo único que tiene el indígena para generar ganancias es su trabajo. Entonces, venden su trabajo para pagar ese pedazo de tierra y a la larga no se logra pagar. Como se generan muchas deudas a consideración del concertaje, se va generando deudas porque no pueden pagar ni con el trabajo, se generan inconvenientes. Entonces se presenta este grupo que se llama el Protectorado de los Naturales. El Protectorado de Naturales, en perspectiva, debía ayudar a los indígenas en pleitos judiciales.
A pesar de esto, algunos cobraban por el proceso, por sus servicios, cuando solo esto estaba permitido hacerlo con la comunidad. No había cómo pedirle un cobro a un indígena, sino que había que pedirle a la comunidad para que le ayuden a ese indígena dentro, por ejemplo, de los pagos mismos, de los problemas en cuanto se generaban entre ellos, y eso le llaman protectorado de naturales. Era otro sistema de sometimiento. La idea principal es, vamos a evangelizar a los indígenas. Para evangelizarlos, entonces se creó la encomienda y que trabajen a cargo de su evangelización. No funcionó. Dentro de la perspectiva también se venían dando inconvenientes entre los mismos indígenas, sobre todo, y se les introdujo la perspectiva de que podían defenderse, de que podían llevar un proceso justo para que por cualquier inconveniente, cualquier pleito judicial, cualquier consideración que les pueda llevar a la cárcel, puedan tener a alguien que les ayude. A la larga fue simplemente un sistema de sometimiento, porque este grupo llamados protectorados o grupos que debían proteger a los naturales cobraban por sus servicios. Entonces usufructuaban o ganaban dinero a través de esta consideración. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Está claro? Hasta ahí son las relaciones de explotación y sometimiento de la población indígena. De lo que ustedes hayan anotado, simplemente de lo que se ha podido observar en las diapositivas, hemos anotado mita colonial, encomienda, llanaconazgo, concertaje y protectorado de naturales. La pregunta principal que guió toda esta consideración era cuáles fueron las formas de explotación implantadas por los españoles. Entonces ustedes simplemente ponen la forma de explotación, fueron la mita, la encomienda, el llanaconazgo, el concertaje y también el protectorado de los naturales. Eso simplemente lo subimos a Educay, lo hemos hecho aquí en clase. Vamos a cerrar esta clase revisando un elemento más con relación al impacto ecológico y los cambios culturales y sociales. ¿Cuál es el impacto ecológico más importante que ha generado desde la llegada de los españoles? Que se introdujeron especies animales y vegetales foráneas, enfermedades desconocidas y otras formas de producir y trabajar la tierra. Recordemos cómo trabajaban la tierra los indígenas. Sabemos muy bien que en la época incaica la tierra se trabajaba desde la comunidad, se generaba la reciprocidad y la redistribución y era a través del proceso de los camellones y toda esta guía de lo que era propiamente las terrazas, todos estos elementos que nosotros vimos, ¿sí? La forma en la cual se producía. El momento que llegan los españoles cambian la forma de producir la tierra, generan otro proceso e introducen estos animales para la producción agrícola, lo que cambia la visión y principalmente solo un grupo privilegiado, un español o un grupo de españoles, gana en función de esta perspectiva. Otro elemento, otro impacto que se generó a través de los cambios y de la llegada de los españoles fueron las plagas. Los españoles trajeron a América una serie de plagas, como los piojos, cucarachas, entre otras alimañas, además de enfermedades infectocontagiosas, como la viruela, la gripe, la tosferina, la peste, rabia. Todos estos elementos diezmaron la población americana. Sabemos que dentro de la historia, desde la llegada de los españoles, la mayor cantidad de la población en América no murió por la mano o por los fusiles, por la mano de los españoles, sino murió directamente por las enfermedades introducidas por los mismos. Como podemos observar en esta imagen, este es un retrato de lo sucedido desde la llegada de los españoles. Una serie de elementos que sometieron a la población indígena, la consideración de la evangelización, la religión como el motor supuesto para dominar la serie de enfermedades que trajeron, además de una serie de animales que cambian la biología realmente de la realidad y la ecología de la realidad en la cual coexistían los indígenas, por lo cual se va dando un cambio de perspectiva.
Esta primera parte introductoria nos permite también considerar que los elementos introducidos por los españoles no fueron solo elementos institucionales, no fueron solamente instituciones como la mita, la encomienda o estructuras o relaciones de explotación, sino que también introdujeron elementos que no los consideraban como elementos directamente que puedan someter al pueblo, pero que cambiaron la forma de entender la realidad. Cambiaron tanto el cultivo, cambiaron así también la cantidad de población que existía por el número de enfermedades. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna diapositiva que quieren que regrese? Les haya faltado tomar nota. Entonces, no olvidarse, esta es la pregunta y de esta pregunta vamos nosotros, a través de lo que hemos visto, a contestar. Guiamos todo el proceso y simplemente lo subimos. Bien, jóvenes, con eso vamos a terminar esta clase introductoria de todo lo que será el proceso de colonización. Estaremos puntualizando algunos elementos en las clases siguientes. No se olviden, realicen su... Bueno, el organizador les voy a enviar, pero realice su carátula. Con eso cerramos.